Y los alimentos, desde la noche de los tiempos se sabe que hay alimentos de mayor nivel vibracional y alimentos de menor nivel vibracional. Alimentos más sutiles y alimentos más densos. Con lo cual, si tú metes en tu cuerpo alimentos densos, estás dificultando estas prácticas meditativas, porque te estás haciendo tú más pesado. Le está dando más presencia a tu componente físico y hace que esta no presencia de la mente, que ya es un estado muy elevado, como acabo de comentar, se haga prácticamente imposible, no, se hace imposible si tienes un cuerpo denso. Si tienes un cuerpo más sutil porque lo alimentas y le das bebidas más sutiles, esto se facilita. Entonces cosas como el ritmo de vida o cosas como la alimentación influyen sobre este tipo de cosas. Y esto es comenzar la casa por los cimientos, darte cuenta de este tipo de asuntos. Y no caer en la ingenuidad de que de golpe y porrazo me voy a no sé dónde y quiero meditar y de que la mente desaparezca. Puede ser que suceda y será simplemente señal de que ya has hecho este camino en tus anteriores encarnaciones. Pero para la mayoría de la gente es un camino que tenemos que recorrer. Lo que estéis más interesados, meteros ahí. Es lo que decía anteriormente, indagar, investigar. Hablando de bibliografía, cuando cité a los Yoga Sutras de Patanjali, se me decía al final, bueno, ¿qué nombre has dicho? Os aconsejo un libro que no es sencillo. El libro no es sencillo. Es una joya, pero no es sencillo. Se llama La ciencia del yoga. Todavía no está editado en España, pero lo podéis conseguir en internet gratuitamente, porque sí está editado en América Latina. Allí, como está editado en América Latina, el título no es La ciencia del yoga, sino la ciencia de la yoga. La ciencia de la yoga. Y se debe a un autor llamado Taimni. T-A-I-M-N-I. T-A-I-M-N-I. Taimni. Taimni fue un catedrático de física y química de la Universidad de Nueva Delhi. Murió en los años 70, 80 del pasado siglo. Una persona de un enorme bagaje espiritual, muy metido en el ámbito de la teosofía, y escribió una serie de libros que son emblemáticos. Y la ciencia de la yoga lo que hace, coge los sutras, estos yoga sutras de Patanjali, y lo coge uno a uno y nos hace el enorme favor de explicárnoslo minuciosamente y con una capacidad didáctica espectacular. Y ahí hay sutras explicados en este texto que se dirigen precisamente a que te des cuenta lo que es la concentración, lo que es la contemplación, lo que es samadhi. Y sigue el proceso, claro, porque yo he hablado de dana y de dharana, de concentración y de contemplación, pero después está samadhi, donde ya no hay mente, pero cuando no hay mente hay cosas. Y se habla de samadhi con semilla y de samadhi sin semilla. Y nos lo hablan además, esta sabiduría viene de gente que lo ha vivido, que lo han experimentado y que lo han dejado escrito para nosotros, que es lo más maravilloso. Y se nos habla como el yogi, que es capaz de llegar, el yogi no tiene que ser una persona con barba y con taparrabo, puede ser cualquiera de nosotros en un determinado proceso espiritual, en un determinado momento evolutivo, ¿no? Se habla como el yogi es capaz de, en el samadhi, situar su conciencia, esa es la grandeza del samadhi, situar su conciencia en el plano que considere oportuno. Cuando hablaba anteriormente de que el agua está en el plano líquido, gaseoso, sólido, y que nosotros estamos en el plano físico, astral, mental, en samadhi se puede vivir esa experiencia, es lo que hace el yogi. Ahora me voy a situar en el plano astral. Mi conciencia va a estar moviéndose en el plano astral, no en el físico. Ya la mente ha desaparecido, el componente físico ya no está, es como si no estuviera. Voy a situarme en el astral o voy a situarme en el mental. Y ya no solamente eso, sino después posteriormente llegar a otros planos que tienen que ver con el cuerpo causal, que tienen que ver con el buddhi, que tienen que ver con el atma. Eso es lo que te permite el samadhi, irte situando en distintos planos de conciencia, pasando por fases intermedias, que lo describe muy bien este texto, que son los centros laya, centros neutros, como estados de paso para ir de un nivel a otro de conciencia. Bueno, todo esto está descrito desde siempre. Al que esté interesado, a la que esté interesada, ya está. Es un libro que le aconsejo que lea. Además de esto va a encontrar otras muchas cosas. No sé, por ejemplo, la práctica del yama niyama, de las cosas para meter en tu vida y cosas para quitar de tu vida, se analizan con mucho detalle. Y afortunadamente sin temas morales por medio.
¿Qué es el problema de este tipo de asuntos? Cuando se mezclan temas morales, ¿no? Ahí no se habla, es simplemente tu proceso espiritual, el proceso de reconocimiento de lo que eres y de vivir en consonancia con lo que eres. En la práctica del aquí y ahora, además de lo que acabo de compartir, que me ha venido como anillo al dedo para hablar de la meditación, que era uno de los temas que quería compartir con vosotros en el taller, siempre que me refiero al aquí y ahora, hablo de que es nuestro espacio sagrado de libertad. Yo diría que es nuestro único espacio sagrado de libertad. Es donde realmente podemos ser lo que somos. Fuera del aquí y ahora no podemos ser lo que somos. Es imposible. Porque fuera del aquí y ahora no estamos viviendo lo que tenemos delante. Y por tanto estamos en proceso de manipulación siempre. Cuando no estamos en el aquí y ahora, cuando no estamos en el momento presente, en nuestra mente tenemos sistemas de creencias, programas informáticos. Y en esos líos de no estar en el aquí y ahora, nunca estamos nosotros actuando, estamos reaccionando. Como no estamos en el momento presente, no accionamos, sino que reaccionamos. Y reaccionamos por los sistemas de creencias que nos han metido en la cabeza. En el colegio, en la familia, en la universidad, los medios de comunicación, etcétera, etcétera, etcétera. Los tenemos aquí metidos como programas informáticos. Y como no estamos centrados en el momento presente, estamos con la cabeza por ahí distraída, lo que vamos haciendo en el momento presente no son actos nuestros, sino que son reacciones. Ante los estímulos externos reaccionamos y creemos que hacemos cosas. A mí me gusta hablar del no hacer, que es el hacer más profundo, por cierto. Y hay gente que me dice, pero eso del no hacer, eso es muy difícil. Digo, pero si tú no has hecho nunca nada en tu vida, ¿cómo que es difícil? Si no has sido capaz nunca de hacer nada. Eso se lo digo a buenos amigos, claro. Y claro, se me enfadan, ¿cómo que yo no hago nada? ¿Qué me estás diciendo? No has hecho nunca nada porque toda tu vida ha sido una pura reacción. Una pura reacción. Has estado toda tu vida en el lío este, pasan cosas y reaccionas, pasan cosas y reaccionas, pasan cosas y reaccionas. Y no estás reaccionando tú, porque entonces sería una acción, no una reacción. Como no estás en el momento presente, los programas informáticos, los sistemas de creencias son los que te están llevando a hacer determinadas cosas, pero no eres tú. La única forma de que hagamos cosas es estando en el momento presente, estando atento a lo que estás viviendo. Por eso precisamente nuestro espacio sagrado de libertad, porque cuando estás atento al momento presente, también había una pregunta que hablaba del tema de los enfados, cómo hacer la práctica del aquí y ahora. Cuando estás atento al momento presente, tú eres el dueño. Yo estoy atento al momento presente y yo soy el dueño. Puede pasar lo que pase, pero la actitud, una preciosa palabra, que está antes que la acción, la actitud con la que yo afronto esa situación, esa actitud depende de mí y solo de mí. Claro, si estoy distraído, pues apague y vámonos. Pero si estoy centrado en lo que estoy viviendo, la actitud ante eso depende de mí. La frecuencia vibracional de la actitud ante eso que está ocurriendo, la modulación de la frecuencia vibracional de la actitud depende de mí. Está en mi poder el modular la actitud en una frecuencia vibracional de amor, por llamar las cosas por su nombre, de armonía, de respeto, de tolerancia, etcétera, etcétera, etcétera. Está en mí el hacerlo. Y mi decisión es hacerlo. Y ante todo lo que va ocurriendo, yo lo voy viviendo porque estoy en el aquí y ahora y voy modulando la actitud, el enfoque que sale de mí hacia esa situación, la voy modulando en una frecuencia vibracional de amor, de armonía. Y a partir de ahí, la acción deriva de la actitud. Según sea tu actitud, vendrá la acción. Que te pisan por la calle. Pues si estás pensando en la playa mientras que estás andando por la calle Larios de Málaga y estás pensando en la playa, si te pisan, como no estás, vas a reaccionar. Simplemente vas a reaccionar. ¿Con qué? Con un sistema de creencia el que tengas en la cabeza. Y a lo mejor sin darte cuenta le dices cualquier barbaridad al que te ha pisado. O el que te ha pisado te pide disculpas y tú lo miras así con caras despectivas. Tú estabas en la playa, te han pisado. El que te ha pisado además te pide perdón
pero tu reacción es cara despectiva. Pero si estás viviendo el momento presente, si estás aquí en el aquí y ahora, la actitud depende de ti. Vas por la calle Lario y una persona te pisa. Oye, no pasa nada, te ha pisado. Ya está, son cosas que pasan. Y ante eso, incluso antes de que la persona se dirija a ti, y aunque no se dirija a ti, lo que sale de ti es una actitud amorosa de comprensión. Oye, que no pasa nada. Me has pisado, pero no pasa absolutamente nada. Es un ejemplo tontón. Hombre, es muy buena. Vuelve a aparecer. Ven de aquí. Ven de aquí. La práctica del aquí y ahora es simplemente... Los animales saben mucho de la práctica del aquí y ahora, ¿eh? Una barbaridad, una barbaridad. Hay una película que se llama Baraka se llama la película. La tenéis también en internet. Y la película Baraka habla del mundo trepidante en el que estamos metidos. Y el comienzo es con un grupo de monos, de estos que tienen la cara roja, unos monos preciosos. Y hay uno de ellos que está metido en una poza de agua caliente. Y la cámara se entretiene bastante en la cara de ese mono. En la cara de ese mono. Le hace un primer plano a ese mono que está metido en una pocita de agua caliente en medio del campo, ¿no? Y es que esa cara te está diciendo que ese mono está ahí. Está ahí. En el aquí ahora. No está pensando en lo que va a hacer cuando salga de la poza de agua caliente, ni lo que hizo antes. Ni está pensando en cómo voy a pagar la hipoteca. No, está ahí, está ahí, está ahí. Eso es el aquí ahora. Nosotros tenemos enormes dificultades para vivir el aquí ahora. Evidentemente tiene que ver con todo lo que venimos hablando de la mente, ¿no? Y con un momento concreto que tenemos que empezar a trascender eso y empezar a desarrollar la mente abstracta y la mente concreta, utilizarla adecuadamente y que no nos coma el terreno como nos suele comer. La práctica del aquí ahora... Remarco esa expresión porque creo que es fácil de recordar y le da importancia a lo que tiene importancia. Es nuestro espacio sagrado de libertad. Cuando tú estás en el momento presente, tú eres libre de provocar la actitud y la acción que tú consideres oportuna. Pero para eso tienes que estar en el momento presente. Y esto, por otra parte, no es sino práctica. Ya está. Práctica. Ya está. Y no es complicado en absoluto, ¿eh? Vas adquiriendo el hábito. Tenías el hábito de no estar en el momento presente, empiezas a adquirir el hábito de estar en el momento presente. Es así de sencillo. Veo, con tu permiso pongo aquí el papel, Luna. Se hablaba también de la práctica de la disolución del ego. Aprovecho esto para ir enfocando algunos de los temas que en la Constitución Sextenaria veremos esta tarde. Primero, en los textos, la palabra ego no siempre tiene el mismo significado. Es verdad que en psicología, hoy día el ego se liga a la personalidad y al componente físico, mental y emocional del ser humano. Hay literatura espiritual seria que habla del ego con referencia a nuestro yo superior, al que se le llama ego con E mayúscula. Es verdad que con la psicología moderna el ego, con E minúscula, ya está muy reconocido y se asocia al componente físico, mental y emocional de nuestra personalidad con todo lo que ello conlleva. El ego, en cuanto a su disolución, lo único que tenemos que ser conscientes es que forma parte de un proceso. Y tenemos que volver a comenzar la casa por los cimientos y no por el tejado. Os acabo de hablar de Taimni y del libro de la ciencia del yoga. Bien, pues Taimni tiene otro libro maravilloso que se llama El conocimiento de sí mismo. Conocimiento de sí mismo. Ese libro sí está editado en España. Lo ha editado la Sociedad Teosófica y tiene un precio ridículo. No recuerdo el precio, pero es ridículo. Como no hay finalidad de lucro, es ridículo. El conocimiento de sí mismo es muy útil para la Constitución Sextenaria que vamos a analizar esta tarde. Y pone algunos ejemplos muy interesantes. Fijaros, a todos los que nos queremos desarrollar espiritualmente,
y a los que en su desarrollo espiritual pretenden la disolución del ego, en consonancia con la pregunta que se planteaba. Él nos dice, vámonos a un laboratorio, y en ese laboratorio vamos a utilizar una técnica que es la espectrografía. Yo no soy experto en nada de esto, simplemente reproduzco lo que he leído en este texto y alguna comprobación que he hecho en internet. Utilizamos una técnica que es la espectrografía. Y utilizando la técnica espectrográfica le hacemos la foto al sol. Y tenemos la foto con técnica espectrográfica del sol. Eso ha permitido al ser humano saber que el sol tiene una serie de rayos visibles y una serie de rayos invisibles, como son los rayos UVA, pero no vamos a entrar en ello ahora. Utilizamos esa técnica y tenemos la foto del sol. La ponemos aquí a mi derecha. Esta foto se caracteriza por dos cosas: ser multicolor y radiante. Un enorme colorido, rojos, verdes, amarillos, azules, y todo muy radiante. Aquí lo tenemos a mi derecha. En ese mismo laboratorio cogemos ahora un trozo de metal, por ejemplo un trozo de hierro, y le hacemos también, le aplicamos la técnica espectrográfica y le hacemos la foto. Y la ponemos a mi izquierda. ¿Qué es lo que nos encontramos? Pues nos encontramos una foto oscura, con muchas barritas oscuras. Nada que ver lo uno con lo otro. Multicolor radiante, oscuridad en barritas. Pero Taimmi nos invita a seguir el experimento. Ese trozo de metal, ese trozo de hierro lo metemos en un horno y le damos temperatura. Y cuando le hemos dado un poco de temperatura le volvemos a hacer la foto. ¿Y qué es lo que pasa? Que algunas de esas barritas oscuras se han convertido en barritas de colores. Otras no, otras siguen siendo oscuras, pero algunas se han convertido en barritas de colores, rojizas, verdosas. Taimmi nos invita a seguir calentando más el metal. Y vamos comprobando que conforme se va calentando el metal y le volvemos a hacer fotos, cada vez más barritas oscuras dejan de ser oscuras para convertirse en barritas de colores cada vez más radiantes. Hay un momento concreto en el que el metal está a punto de fundirse, y en ese momento concreto le hacemos otra vez la foto. Aquí tenemos la del sol y aquí tenemos la del metal que está a punto de fundirse. Pues bien, en ese momento, ante nuestra sorpresa, entre la foto del metal y la foto del sol, entre la foto del sol y la foto del metal, no hay diferencia ninguna. Son idénticas. ¿Quién nos lo iba a decir? Al principio del experimento, con la foto del sol multicolor y radiante y la foto del metal, el pobre, con barritas oscuras, todo negro, ¿quién nos iba a decir que el metal contenía en sí todo lo que el sol tiene? Impensable. Sin embargo, a través de este experimento comprobamos que el metal tiene en sí lo mismo que el sol y que su foto final es la misma que la foto solar en multicoloridad y en cuanto a brillantez y color radiante. Esto es muy útil, nos dice este señor, esto es muy útil para que nos conozcamos a nosotros mismos. Nosotros somos como ese metal, por decirlo de alguna forma. Y es verdad que todas las corrientes espirituales serias nos han dicho siempre que nuestra esencia, nuestra naturaleza es divina. Que por tanto, todo lo que el sol tiene, tomando el sol como divinidad, todo lo que el sol tiene lo tenemos nosotros. Pero claro, esto hay que desarrollarlo. Y para desarrollarlo hay que comenzar la casa por los cimientos. Y es cierto que esa naturaleza divina está en nosotros. Es verdad que el espíritu, eso que hablábamos ayer del Espíritu Santo en terminología cristiana, Atma, está en todos. Pero está como a modo de embrión, como a modo de semilla. Eso tiene que ser desarrollado. Y el desarrollo conlleva un proceso. Y ese proceso es inevitable. Y no puede atrocharse, que es una palabra extremeña que significa no coger atajos. Aquí no hay atajos. Antes hablábamos de todo el proceso de atención, concentración, contemplación. Es que no hay atajos. Y el que quiera coger atajos pues está perdiendo el tiempo. La casa se va construyendo por los cimientos, primera planta, segunda planta, tercera planta y llegaremos al tejado. Cuando hablo de este ejemplo del laboratorio, me gusta decir, para sonreír un poco, que de vez en cuando hay que reírse,
que me dijo una persona compartiendo con él este ejemplo. Me dice, entonces Emilio, mi desarrollo espiritual significa que tengo que ir mucho a la sauna. Hombre, como se trata de calentarse, pues no. Por ejemplo. Yo digo, la sauna es una buena práctica, ¿eh? Pero para desarrollar tus componentes espirituales no vale. Y por mucho que vaya a la sauna no es suficiente. El calor del metal, el horno del metal, en nuestro caso es nuestro desarrollo espiritual, que es un proceso que está medido en función del conocimiento de nosotros mismos y de una palabra que no me gusta, pero que llega como ninguna, la purificación de nuestros distintos componentes. La palabra purificación tiene connotaciones religiosas que no me gustan y a veces utilizo otras palabras, la armonización, el equilibrado, pero no llega a lo mismo. Me doy cuenta en vuestras caras que no llega a lo mismo. Entonces, quitándole connotaciones religiosas, permitirme que hable de purificación. La purificación de nuestros distintos componentes. Y esos componentes tenemos que irlo purificando uno a uno y por un determinado orden. Aunque todos están interrelacionados, todos tienen interacciones por un determinado orden. Por eso esta tarde hablaremos primero del cuerpo físico, porque es por donde hay que empezar, el cuerpo físico denso. Y tenemos que purificar el cuerpo físico denso, y hasta que no purifiquemos el cuerpo físico denso, de verdad, que pensar que tú vas a estar en no sé qué estadio, es que eso es una quimera. Es simplemente una pérdida de tiempo. Sobre esto hablaremos, por tanto. Se me ha preguntado también por la teosofía, por la formación, por cómo yo llegué a este tema. Como vengo insistiendo, os invito antes que nada a que indaguéis vosotros mismos. Y a que indaguéis con esa mente abierta y con ese corazón limpio. Sobre cualquier cosa que se busque en la red vais a encontrar de todo. Para mí algo enormemente importante, que modestamente me lo aplico en la medida de lo posible cada vez más a mí mismo. Darle mucha importancia al mensajero. En los mensajes puede haber contradicciones, que sobre esto menganito dice A, que dice B, que dice... Darle mucha importancia al mensajero. Es decir, a la coherencia entre lo que dice y lo que hace. Darle mucha importancia a esto. Cuando hablo de Taimni, pongamos por caso, es una persona que a mí me ha interesado conocer sobre ella. He leído libros suyos, pero además tengo información sobre su vida. Y es una persona ejemplar en todo. Y como es una persona ejemplar, me vale. Y me diréis, bueno, ¿y si los libros fueran los mismos, pero no fuera tan ejemplar? Primero, dudo que los libros fueran lo mismo. Lo dudo. Porque, por ejemplo, cuando hablamos anteriormente de ese estado tan lejano a todos nosotros, que es el samadhi, esa persona lo describe de forma que dice, este tío ha llegado. Porque es imposible, sino que lo describa de la forma que lo describe. Pero el mensajero, la fisonomía, las características, la coherencia del mensajero es clave. Es clave. Y os invito a que esto en vuestra indagación, en vuestra investigación, lo tengáis muy presente. Cuando se habla de teosofía aparece la figura de una persona que es emblemática en cuanto que es el gran pilar sobre el que se asienta la teosofía moderna, que es Elena Blavatsky. Claro, sobre Elena Blavatsky hay escrito de todo. Entre otras cosas porque los propios brahmanes de la India acometieron una campaña de desprestigio contra ella. Porque no estaban conformes de que se divulgaran determinadas cosas que ella divulgó. Y diréis, ¿quién tenía razón, los brahmanes o Blavatsky? Vedlo vosotros mismos, indagar vosotros mismos. Lo que yo sí tengo un convencimiento profundo, después de haberlo leído, después de haberlo estudiado, es que ella eso no lo hizo de motu propio, sino que lo hizo guiada, impulsada por esos que hemos denominado en el tiempo que llevamos juntos como Mahatmas. Lo hizo siguiendo unas determinadas indicaciones por seres que ella reconoció como seres ejemplares y ella se puso a su servicio. Ese servicio del que también hemos hablado antes. Pero a los brahmanes que se empeñaban en que esto quedara todavía en círculos muy secretos, círculos muy cerrados, no le hizo ninguna gracia
y realizar una enorme labor de desprestigio. Por no decir la labor de desprestigio de algunos movimientos religiosos dogmáticos, lo hizo la Iglesia Católica también, de atacarla tremendamente. Pero ante eso, la prueba del 9, la prueba del algodón está, vamos a analizar su vida, a leer sobre su vida, a ver esta persona cómo vivió, qué fue lo que hizo. Por ejemplo, si persiguió alguna vez el lucro, jamás, nunca. El lucro, el ganar dinero con lo que estaba haciendo, jamás, de ninguna manera, porque ella entendía que este tipo de cosas no están para el lucro personal, sino están para compartirlo abiertamente. Y la dedicación tan tremenda que tuvo toda su vida, yendo de un sitio a otro, viviendo para la divulgación espiritual, para su crecimiento espiritual, pero sobre todo para compartirlo con los demás. No obstante, la denominada teosofía, aunque sin duda ninguna en Blavatsky tiene un pilar fundamental, tiene sus raíces también mucho antes. La propia palabra lo pone muy de manifiesto. Hay textos que hablan de que la primera persona que se conoce que utilizó un término que hoy podemos traducir como teosofía fue Amonio Sacas, que fue un filósofo del siglo I o del siglo II. Por cierto, un filósofo que tiene una frase muy bonita y muy curiosa, que nos dice también la profundidad a la que llegó este hombre. Porque él dice: ¿cuál es el principal obstáculo para el desarrollo espiritual de una persona? La respuesta que él da es muy curiosa. La voy a decir porque aunque le damos aquí vuelta seguro que no se nos va a ocurrir. La memoria. La memoria. La memoria es un serio obstáculo para nuestro desarrollo espiritual. Hablábamos ayer de los mundos emocionales de los distintos reinos, que también habéis preguntado esta mañana al respecto. El reino mineral, el reino vegetal, el reino animal, el reino de los seres humanos. La pregunta hacía referencia al mundo emocional vegetal. El mundo emocional vegetal existe, lo decía ayer, lo vuelvo a reafirmar ahora, pero no tiene el sentimiento de dolor y de placer que sí tiene el ser humano o tiene un animal. No tiene el sentimiento de dolor y de placer. Sí tiene un mundo emocional que permite, como ayer compartíamos, que se pueda hablar con una planta en cuanto que la planta va a sentir lo que tú le estés transmitiendo. Pero no tiene ese mundo emocional. Desde el punto de vista de nuestro desarrollo evolutivo, todos hemos pasado por todo eso y ahora estamos aquí encarnados en seres humanos. Y en nuestra encarnación en seres humanos lo que se trata de desplegar, volviendo al ejemplo del metal, es que todas esas barritas que son oscuras se vayan desarrollando para que lo que está en semilla, para lo que está simplemente en embrión, realmente se vaya poniendo de manifiesto. Y este es un sendero y este es un camino que vamos a ir desarrollando. Me gusta mucho decir que sin prisas, sin expectativas y en la medida de lo posible muy centrados en el momento. A mí la teosofía me ha servido y me está sirviendo para eso, porque además estoy reconociendo la labor de unas personas que desde la enorme generosidad estudiaron por mí, leyeron por mí, divulgaron por mí y me lo han puesto ahí por delante. Es muy complicado meterte en textos tan antiguos y ellos lo han hecho y lo han simplificado y lo han puesto a nuestra disposición. Además hay una gran ventaja, que a veces te puede llegar la duda. Oye, ¿y lo que esta gente están diciendo realmente es lo que dijeron? Bueno, pues haz pruebas, métete ahí, ¿no? Y desde luego en el estudio directo de los textos antiguos también os llamó la atención al respecto, porque están llenos de sorpresas. Yo tengo escrito un libro que conocéis, está aquí, sobre la vida más allá de la vida, el tránsito, vida más allá de la vida y experiencias cercanas a la muerte. Bueno, pues en el momento en el que lo escribí no conocía algo que me ha llamado mucho la atención leyendo textos antiguos. Leyendo un texto tan aparentemente, por su nombre digo, alejado de lo espiritual, como es la República de Platón. Bueno, pues la República de Platón, sus últimas páginas, como es un tocho gordo, lo pongo bien fácil, sus últimas páginas, vaya al final. Bueno, sus últimas páginas narra una experiencia cercana a la muerte, pero con un nivel de detalle tremendo. Y además diciendo todo lo que ahora se está exponiendo sobre las experiencias cercanas a la muerte, pero claro, está dicho hace un montón de tiempo. Se habla de la historia de un soldado llamado Er, que muere en campo de batalla
y lo llevan, al recoger los cuerpos, en la medida de lo posible se lo llevan a sus familias. Y a este señor muerto se lo llevan a su familia, y la familia, bueno, pues lo mete allí en su casa y lo empiezan a preparar para enterrarlo. Y mira por dónde resulta que no está muerto, que ha estado aparentemente muerto. Ni más ni menos, dice Platón, que 10 días, lo cual es tremendo. Una experiencia cercana a la muerte de 10 días. Y esta persona, cuando revive, cuando ha tenido esta experiencia, la narra. Y Platón la recoge con pelos y señales. Y es espectacular, por ejemplo, cómo narra el momento en el que elegimos nuestra próxima vida. Pero es que lo narra con mucho detalle. Y dice Platón, hablando de este que por allí andaba el que había sido la encarnación de Ulises, que estaba a punto de elegir el nuevo personaje en el que iba a encarnar. Dice, y no lo tenía sencillo. Y tú puedes pensar, claro, un personaje como Ulises, su siguiente encarnación, qué complicado, ¿no? ¿En qué querrá este hombre encarnar? ¿Qué tipo de experiencia tendrá que desarrollar? Bueno, no, pues la dificultad que tenía Ulises, dicho por a través de Platón, es que estaba buscando una vida tan sencilla, que no encontraba una suficientemente sencilla. Si él quería ser un modesto campesino, una persona anónima, perdida por completo, que viviera con tranquilidad la vida cotidiana en la más sencilleza. Y lo narra con una precisión tremenda. Dice, qué maravilla, ¿no? Que lo que hoy en tantos textos que se están escribiendo en el momento presente sobre experiencias cercanas a la muerte, haya textos tan antiguos que te la están diciendo lo mismo. Y además lo mismo, pero de una forma mucho más poética, como hacían los antiguos, no mucho más bella. Entonces os aliento a esa lectura, ¿no? Claro, esa lectura, ese tipo de dedicación, sí es verdad que topa con un único problema. Y es que aunque el tiempo no existe, necesita tiempo. Y andamos por ahí sin tiempo. Es lo que más se escucha en cualquier bar en cualquier momento. No tengo tiempo, me gustaría pero no tengo tiempo, he llegado tarde porque no tengo tiempo, voy tarde porque no tengo tiempo, ojalá el día tuviera más horas. Bueno, yo creo que ha llegado el momento en el que, como ese metal que somos y queremos desarrollar todo lo que tenemos en potencia, yo creo que ha llegado el momento en que marquemos prioridades, ¿no? Hay que tomar prioridades en la vida. Y efectivamente, si estás viendo un determinado programa de televisión, no puedes estar leyendo a Platón. Lo cual no significa que no veas un programa de televisión, pero hay que marcar prioridades. Y desde luego, cuando se habla de nuestro desarrollo espiritual, y ya vamos concluyendo, y no van a ser, Concha, 45 minutos, que Concha dice que cada vez que digo que estamos concluyendo es que me quedan 45 minutos. Esto van a ser mucho menos. Cuando se trata de avanzar en esto, el mensaje de Cristo Jesús, de Jesús de Nazaret, para mí es fundamental cuando habló de la fe. Cuando habló de la fe. Y diré, bueno, Dios mío, Emilio va a hablar aquí de la fe. Sí, voy a hablar de la fe. Pero voy a hablar de la fe de la que habló Jesús, no de la fe de la que se nos habla ahora. Porque el término fe, tal como hoy se entiende, es comulgar con ruedas de molinos. Y creerte las cosas porque hay que creérselas. Un personaje como Jesús de Nazaret, ¿cabe en cabeza humana que hablara de comulgar con ruedas de molinos? ¿Cabe en cabeza humana pensar que Jesús de Nazaret se dedicaba a ir por ahí diciendo a la gente que tenían que creer porque hay que creer? Es absurdo, ¿verdad? Bueno, pues nos metemos, indagamos, que de lo que se trata, indagamos, y entonces nos encontramos de dónde viene la palabra fe, que es traducción de un término griego que cuando se hizo la primera traducción en el siglo IV del griego, la Biblia fue traducida por primera vez al latín en el siglo IV. Y la persona que lo hizo lo mejor que pudo, me imagino, San Jerónimo. Y él tuvo que beber de las fuentes griegas, que es donde estaban escritos el Viejo Testamento y el Nuevo Testamento. Y cuando bebe de esa fuente se encuentra con una palabra, que es pistis. Pistis, pisteo. Pistis como sustantivo transitivo y pisteo como verbo. Y eso da lugar a una traducción que es fe, que después, además al principio la palabra fe no tenía la interpretación que tiene actualmente, ha dado lugar a lo que ha dado lugar. Pero su origen es la palabra pistis, pisteo. Jesús hablaba de pistis cuando dijo aquello de si tuvierais fe del tamaño de un grano de mostaza, moveréis montaña, si tuvierais fe seréis capaces de hacer lo mismo que yo y mucho más.
Cuando Jesús hablaba de fe, hablaba de pistis. Y es verdad que San Jerónimo no lo tuvo fácil porque pistis es un término complejo, un término griego complejo, que significa 3 cosas: confianza, compromiso y perseverancia. Confianza, compromiso y perseverancia. La confianza, hablamos ayer de ella. Confiemos en la vida. Se nos hace difícil, pero la vida merece que confiemos en ella. Os remito a la práctica esta del firmamento con la que nos reímos tanto. Vamos a confiar en la vida. Es el primer contenido fundamental de la fe, de pistis, del mensaje de Jesús. El segundo es compromiso. ¿Compromiso con quién? Contigo. Es el gran compromiso que tenemos pendiente, el compromiso con nosotros mismos. Yo soy ese metal donde todo está presente y me comprometo conmigo mismo para que todo eso que está ahí se desarrolle y se haga realidad. Ese es el gran compromiso. Es el compromiso con nuestro desarrollo espiritual, que por cierto es la mejor aportación que podemos hacer al resto de los seres humanos. En la medida en que una persona se va desarrollando espiritualmente, es lo mejor que puede hacer por los demás. Y eso significa compromiso, compromiso con uno mismo. Y por fin, perseverancia. La perseverancia es también clave. La perseverancia tiene que ver con delimitar prioridades y centrar la atención en lo que realmente es importante. Las personas que dicen que no tienen tiempo es porque le dedican mucho tiempo a lo que no tiene importancia. Es muy curioso, porque precisamente dedicarle mucho tiempo a lo que no tiene importancia es lo que impide que le dediques tiempo a lo que tiene importancia. Y de ese tema lo único que tenemos que hacer es tomar conciencia y empezar a vivir de otra manera, de otra forma. Todos tenemos muchas cosas que hacer. Perfecto, prioricemos. Y en esa prioridad, ¿por qué no le damos prioridad a nuestro desarrollo espiritual? ¿Por qué no le damos prioridad a esa indagación a la que hacía antes referencia, donde hay gente que nos puede decir cosas, y bienvenidos sean, pero después estoy yo conmigo mismo? Y irnos ocupando de tener la suficiente percepción, el suficiente discernimiento del que hablaremos esta tarde, para llegar a mis propias conclusiones. Y fijaros, ahí no tenemos que tener miedo. Bueno, y si son mis conclusiones, serán ciertas, serán erróneas. Es que en ese trabajo de indagación, en ese estudio, en esa dedicación, se van a ir desarrollando en ti componentes y elementos que te van a aportar precisamente ese discernimiento. Pero tienes que dedicarle ese tiempo y tienes que dedicarle esa atención. Y por supuesto todo esto pasándolo bien. Que me pongo yo muy serio cuando hablo de esto. Vamos, que yo cuando leo la República de Platón no lo hago sufriendo, lo hago gozando, porque es precioso, es una obra de arte maravillosa. Y cuando hablo de otra serie de textos. Desde el punto de vista de bibliografía. Y ya cerramos. De Blavatsky, la obra más reconocida es La doctrina secreta. De corazón a corazón. Ese libro llega cuando tiene que llegar. Y es un libro que cuando no te corresponde todavía, no porque sean listo ni tonto, sino porque no te corresponde, es imposible. Y en cambio, cuando corresponde, es sencillo. Hay, sin embargo, otros textos que son muy útiles y que tienen mucho que ver, sobre todo, con lo que esta tarde vamos a ver. He citado la ciencia del yoga, he citado el conocimiento de sí mismo, y ya que estamos con Taimi, por no mezclar mucha bibliografía, a aquellos que tengáis más interés por los temas de cosmogénesis, de dónde surge todo, de dónde venimos, por esos temas, vamos a llamarle más estrambóticos, por llamarlo de alguna forma, os aconsejo un libro de él que también está gratuitamente en internet, que tiene como título El hombre, Dios y el universo. El hombre, Dios y el universo. Ahí tenéis una descripción bestial de lo que está como tronco común en todas las corrientes espirituales, de cuál es el origen de todo, cómo ese todo no tiene ningún tipo de presencia física porque pertenece al ámbito de lo inmanifestado, cómo desde lo inmanifestado está todo en potencia aunque a su vez sea nada, ese vacío plenum del que nos hablaban los filósofos griegos,
Y a partir de ahí cómo se desencadena un proceso que da lugar al mundo manifestado, de donde surge, por ejemplo, el universo, tal como nosotros actualmente lo conocemos y sabemos. Y eso se va describiendo de una forma magistral. Y eso sí, es un libro que no es una novela, que tienes que dedicarle tiempo. Hablando de bibliografía, yo aconsejaría fundamentalmente estos 3 textos. Por orden, primero, el conocimiento de sí mismo. Segundo, la ciencia de la yoga, o del yoga. Y tercero, el hombre, Dios y el universo. Con estos 3 textos tenemos para estar con perseverancia, pasándolo bien, un montón de tiempo. Repasaré si se me ha quedado alguna cosa en el tintero para abordarla al principio de esta tarde, pero esta tarde ya empezaremos con la Constitución Sextenaria. Muchas gracias, Mariló, por esta sorpresa, que no estaba en el guión de ninguna forma. Ella lo único que me ha dicho cuando he llegado aquí, dice: Emilio, lo único que te pido es que aceptes. Digo, bueno, pues toca aceptar. Muchas gracias. Ayer, cuando iniciábamos el taller, os hablaba de una persona que tuvo un sueño en febrero y que me comentaba: Emilio, tienes que darle más fundamento a lo que compartes, aunque por esa vía no llegó el fundamento. Después hablaba de que en el mes de junio otro buen amigo me decía: Emilio, he tenido un sueño que me dicen que tiene que darle más fundamento a lo que compartes, pero yo no tengo ni idea de cómo se hace eso. Y os hablaba de que después, en septiembre, llegó una persona a la que conocí hace mucho tiempo, pero que habíamos perdido el contacto. Fue un reencuentro, por tanto, y también me habló de esa necesidad de mayor fundamento. La ventaja es que esa tercera persona me ha dado el fundamento, y es mi mujer, es Lola. Así que no lo quise citar en ese momento por guardar la intimidad, pero bueno, ya a esta altura a esta altura da igual. Bien, pues muchas gracias de corazón a todos por habernos acompañado en este momento que para nosotros evidentemente ha sido sorpresivo, pero muy emotivo. Vamos a meternos en lo que corresponde, que es la Constitución Sextenaria del ser humano, de la que hemos empezado a hablar, y llega el momento ahora de compartirlo con más detenimiento. Y vamos a empezar por el principio, como ya adelantábamos esta mañana. Vamos a empezar por lo que nos une más a esta tierra, lo que nos une más a todo el ámbito material, que es precisamente nuestro cuerpo físico denso. Y tal como ya hemos compartido, en el entendimiento de que hay que comenzar por el principio, y en el entendimiento de que para que nuestro desarrollo espiritual realmente se produzca, y que todo lo que tenemos en potencia, como semilla, como embrión, realmente se desarrolle, realmente se plasme, para conseguir en definitiva eso, es necesario comenzar por ese principio. Y el comienzo está en el cuerpo físico. Un cuerpo físico al que hay que reconocer que en el ámbito espiritual no se le presta demasiada atención. En el ámbito de la consciencia no se le tiene muy presente. Todo lo contrario, ha habido determinadas tendencias espirituales, por llamarlo de alguna forma, que nos han hablado mucho del cuerpo físico, pero para ignorarlo, para castigarlo. Lo que voy a compartir con vosotros, de la mano de esa Constitución Sextenaria, que había por ahí una pregunta esta mañana que decía, bueno, y cuando compartíamos que esa Constitución Sextenaria se sabía desde siempre, pero que no se había divulgado, y se divulga y se formula públicamente, se puede formular públicamente desde finales del siglo XIX, y que yo hablaba que las personas que lo habían divulgado, desde Blavatsky hasta Annie Besant, no le habían hecho por casualidad, sino que le habían hecho con autorización. ¿Con autorización de quién? Pues precisamente de los Mahatmas de los que hablamos esta mañana. Son los que le dan indicaciones precisas a estas personas de que ha llegado el momento de divulgarlo. Y es lo que estamos haciendo aquí, modestamente, hacernos eco de esa divulgación y compartirlo. Y la percepción de la Constitución Sextenaria del ser humano con relación al cuerpo no tiene nada que ver ni con ignorarlo, ni tampoco con castigarlo. Esa flagelación, esos comportamientos hacia el cuerpo de castigo, eso no tiene lugar en una percepción espiritual. Pero sí es verdad que tenemos que ser conscientes de varias cosas. Lo primero, que el cuerpo físico tiene una cierta autonomía de nosotros. Eso tenemos que reconocerlo. Y esa autonomía es algo que escapa del control y el equilibrio que necesitamos tener de él. Esa autonomía, ¿cómo se ejemplifica? Pues bueno, depende mucho de cada persona. Pero por poner algunos ejemplos bien conocidos, hay gente que le dice el médico: te conviene andar 1 hora al día. No a un ritmo alto, simplemente 1 horita al día.
Y durante esa hora al día estiras las piernas, en algún ambiente un poquito así relajado, y lleva a cabo ese ejercicio físico. Y la persona dice, claro que sí, este doctor tiene razón, además eso es muy bueno en general, voy a hacerlo. Pero ya llega el momento de hacerlo y hay algo en su cuerpo que le dice, se está mejor en el sofá. Y esa persona, en lugar de ponerse a dar el paseíto de una hora, en ritmo tranquilo, tampoco le estaba pidiendo el médico que hiciera una maratón, en lugar de llevar a cabo eso, se queda tumbado en el sofá. ¿Por qué ocurre eso? Pues porque el cuerpo físico tiene una autonomía y frente a tu voluntad, el cuerpo físico dice, no, que estoy más tranquilo en el sofá. Y ahí se queda, en el sofá. En esa especie de tensión, el cuerpo físico se lleva la palma y tú te quedas sin hacer lo que inicialmente querías llevar a cabo. Hay otros muchos ejemplos. La gente quiere dejar de fumar y no puede dejar de fumar. También es verdad que a veces al cuerpo físico le generamos unos hábitos que después se lo queremos quitar y el cuerpo físico se aferra a los hábitos que nosotros mismos le hemos generado. En cualquier caso, el cuerpo físico pone de manifiesto una autonomía. No me atrevo a decir una independencia, pero sí, desde luego, una autonomía. Y es muy importante en nuestro proceso de desarrollo espiritual que el cuerpo físico esté bajo nuestra voluntad. Cuando hablemos ahora del cuerpo etérico, cuando hablemos del vehículo o el aspecto emocional, mental, si el cuerpo físico, ni siquiera el físico, somos capaces de ponerlo bajo nuestro control y equilibrarlo, ya hablar de los demás de verdad que es simplemente hablar por hablar. Es la mente la que dice, no, yo voy a conseguir no sé cuánto, no sé qué, ¿no? Pero si lo que tienes ahí más directo, que es tu cuerpo físico denso, no eres capaz de equilibrarlo, de armonizarlo y de ponerlo bajo tu voluntad, de los demás, si hablamos, es puramente un voluntarismo. Es enormemente importante, por tanto, que el cuerpo físico esté bajo nuestro control. En ese contexto también es muy importante recordar que el cuerpo físico no está dado, sino que se construye continuamente. Eso lo solemos olvidar, pero sin embargo, todos sabemos, porque últimamente se insiste mucho en ello desde muchos foros, que las células se están regenerando continuamente. Hay células que se regeneran todos los días y las que más tardan 7 años en regenerarse. Eso significa que cada 7 años somos nuevos. Es algo bastante curioso. La pregunta de por qué envejecemos no está en que las células no se regeneren, que se regeneran. Tienen que ver con otras circunstancias que quizás en el coloquio posterior podamos entrar en ello. Pero a lo que ahora quiero ir es al hecho de que el cuerpo se está construyendo, se está regenerando y construyendo continuamente. Y os pregunto, en esa regeneración, en esa construcción del cuerpo que se está dando continuamente, ¿qué materiales estamos utilizando? ¿Cómo se lleva a cabo esa construcción continua de nuestro cuerpo físico? Me parece obvio que con los materiales que nosotros le estamos proporcionando. El cuerpo físico no se está recreando, no se está reconstruyendo con cosas ajenas a nosotros, sino con los materiales que nosotros mismos le aportamos. ¿Por qué medio, de qué forma le aportamos materiales al cuerpo físico para su construcción continua? Pues a través de la alimentación y a través de la bebida, en función de lo que entre por la boca, en función de las características de los alimentos y de las bebidas que ingiramos, estamos aportando unos materiales de una tipología u otra para la construcción de nuestro cuerpo físico. Cuando esos materiales, cuando esa alimentación, cuando esa bebida, por sus contenidos, por su composición, son de una frecuencia vibracional densa, los materiales con los que estamos construyendo el cuerpo serán por tanto también densos y el cuerpo que estamos construyendo será también denso. En cambio, cuando le damos alimentación y le damos bebida con frecuencia vibracional más sutil, el cuerpo físico siempre va a ser físico, pero estamos ayudando a sutilizarlo de alguna manera, a que no sea tan denso, a que no sea tan pesado. Y eso, como comentábamos esta mañana, tiene implicaciones directas. Por ejemplo, en el proceso de concentración, en el proceso de contemplación, tiene implicaciones directas. No es lo mismo en los procesos de silencio, en los procesos de respiración tranquila, en los procesos de encuentro interior. No es lo mismo que tu cuerpo físico pese, no en el sentido de kilogramos, sino en el sentido de vibración, a que el cuerpo físico sea más sutil. Y hay enseñanzas muy antiguas que se retrotraen a muchísimo tiempo atrás, que nos clasifican los alimentos y las bebidas y que nos dan información acerca de las cualidades vibracionales de los alimentos y de las bebidas. Y sin entrar ahora de lleno ahí, porque como esta mañana hemos comentado, de lo que estamos aquí compartiendo, también vosotros y vosotras debéis llevar a cabo una labor de indagación en los temas que os interesen, sin entrar por tanto en detalle,
Sí es importante recordar que la carne, de la que compartíamos también ayer por la tarde, a propósito del no daño, al propósito de la compasión universal, al propósito de una alimentación vegetariana, la carne tiene unos componentes densos, es una frecuencia vibracional densa, mientras que los vegetales tienen una sutilidad mucho mayor, una frecuencia vibracional mucho más sutil. Cuando ingerimos carne estamos densificando nuestro cuerpo, cuando ingerimos elementos vegetales estamos sutilizando nuestro cuerpo. Con las bebidas pues pasa exactamente igual. El alcohol densifica, el no alcohol, bebidas sin alcohol, sutilizan. El agua es enormemente sutilizante, tiene una frecuencia vibracional muy alta y muy armónica. Las bebidas alcohólicas, cuanto mayor gradación de alcohol tengan, pues más están densificando tu cuerpo. Por no hablar, por supuesto, de comportamientos de injerencia en el cuerpo o de introducción en el cuerpo de todo ese lío que hoy tenemos como sociedad con el tema de drogas, etcétera, etcétera, que evidentemente esos son elementos que densifican muchísimo nuestra constitución corpórea. Además de crear adicción, además de tener otra serie de implicaciones, están densificando tu realidad física. Y esa densificación de tu realidad física no es algo teórico, sino que tiene implicaciones. Y para los que, como los que estamos en este taller, en este encuentro, tenemos un interés, tenemos una atención al ámbito espiritual, esto lo tenemos que tener presente, porque nuestro desarrollo espiritual se ve dificultado por los propios cimientos del cuerpo físico cuando estamos densificando nuestro cuerpo con nuestros comportamientos en bebida, con nuestras adicciones o con nuestros comportamientos en alimentación. Esto, cuando se hablaba también esta mañana de ese término que no me gusta mucho utilizar, pero que veo que es el que mejor llega, que es el de purificación. La purificación de nuestro cuerpo físico deviene también de ahí, de ir introduciendo alimentos y bebidas que contribuyan a esa sutilidad. Todas las corrientes espirituales serias han hablado siempre de atender al cuerpo, han hablado siempre de escucharlo. Al cuerpo hay que escucharlo. Nadie con un desarrollo espiritual equilibrado os dirá lo contrario. Al cuerpo hay que escucharlo. Y al cuerpo hay que atenderlo cuando tomamos conciencia de que tiene razón. Y hay que decirle, no, las cosas son como yo digo que tienen que ser, cuando vemos que el cuerpo, por comodidad o por hábitos, pues está yendo por un camino distinto al que nosotros queremos. Es así de sencillo. Se escucha al cuerpo, pero finalmente quien tiene el mando soy yo. Al cuerpo hay que escucharlo, por ejemplo, cuando te dice no quiero comer más. A veces el cuerpo nos dice no tengo hambre, no quiero comer más. Y hay algo en la cabeza, en la mente, que te dice sigue comiendo que está muy bueno. Bien, como el cuerpo es sabio, lo que proviene después es una indigestión y un malestar. Estás con los amigos, no sé qué, no sé cuánto, una copita más, el cuerpo te dice no, no más copitas. Pero en tu mente dice, hombre, una copita más, venga, la penúltima, ¿no? Como se dice en Andalucía. Claro, finalmente pues tienes una cogorza, te entra la resaca y tienes mal cuerpo. Al cuerpo hay que escucharlo y el cuerpo tiene razón en muchas ocasiones. Pero hay otras ocasiones en las que no tiene razón. Por ejemplo, los ejemplos que he puesto del paseíto que te aconseja el médico y que el cuerpo dice que no. Y ahí tú tienes que imponerte. Para imponerte, para que el cuerpo esté bajo tu control, para que el cuerpo esté bajo tu dominio, esto exige unas pautas de comportamiento. Si hemos acostumbrado al cuerpo a que tenga autonomía y a que se salga con la suya, en un momento concreto puede ser difícil que actúe conforme nosotros le estamos indicando. Esto exige una práctica. Y esto es también lo que todas las corrientes espirituales serias nos han dicho siempre. E incluso religiones que han olvidado el porqué también lo están diciendo. Fijaros, en el ámbito católico ya se ha perdido esa información, esa sabiduría. Pero todavía se mantiene una serie de prácticas, no se sabe muy bien por qué, que es la práctica de autodisciplina realmente significativa. Y muchas corrientes espirituales tienen prácticas semejantes. Lo subyacente en todas ellas es lo mismo. Hace falta una disciplina moderada, pero hace falta una disciplina del cuerpo físico. Y desde luego la alimentación y la bebida son los grandes elementos con los que estamos construyendo nuestro cuerpo, y en esa construcción podemos estar dando lugar a un cuerpo más densificado o a un cuerpo más sutil. Estas son algunas reflexiones simples, elementales, con relación al cuerpo físico que debemos tener presente y que desde luego nos lleva a la conclusión de que el aspecto físico, desde luego que hay que tenerlo presente en nuestro desarrollo espiritual. No es algo ajeno al mismo y hay que empezar por ahí, porque estamos hablando de los cimientos, estamos hablando de lo más directo. Desde luego, el cuerpo físico denso tiene una íntima relación con el segundo componente de la constitución sextenaria,
que es el denominado cuerpo etérico, también llamado doble corpóreo. El cuerpo físico denso tiene una gran ventaja, que lo vemos, lo sentimos, etcétera, etcétera. El cuerpo etérico tiene la desventaja de que para la mayoría de los seres humanos no es algo visible. Yo no lo veo y la mayoría de la gente no lo ve. Es verdad que hay algunas personas que sí lo ven, que tienen ese don, que tienen esa cualidad y pueden ver el cuerpo etérico. Aquellos que los ven, lo recordamos ya ayer en la introducción, nos dicen que su tamaño es algo mayor que el cuerpo físico. Dicho de una forma coloquial, sobresale unos centímetros del cuerpo físico. Y hay gente que lo puede ver. Algunos lo confunden con el aura, le dan muchas denominaciones, y es el cuerpo físico que sobresale un poquito, por su configuración, sobresale un poquito del cuerpo físico denso. Todas las corrientes espirituales y todas las tradiciones que nos hablan de este cuerpo etérico nos dicen que pertenece también al ámbito físico, pero es más sutil, de ahí lo de etérico, pero pertenece también al mundo físico. Tenemos, por tanto, un cuerpo físico denso y un cuerpo físico de contenido y de perfil etérico. ¿Qué funcionalidad tiene? ¿Para qué sirve? ¿Qué papel desempeña? ¿Cómo está? ¿Cómo se comporta el cuerpo etérico? Hay cosas que, aunque no lo veamos, debemos saber. Y lo sabemos gracias a las personas que a través de la propia experiencia, a través de su propio proceso conciencial y espiritual, lo han compartido con nosotros. Lo primero es que el cuerpo etérico actúa de molde del cuerpo físico. El cuerpo etérico actúa de molde del cuerpo físico. Un ejemplo para que se entienda fácilmente. Buscamos por aquí alguna tienda en el pueblo, en la Lozaina, y compramos un puzzle. El puzzle más grande que tengan. Vamos a suponer un puzzle de 1000 piezas. Y lo traemos aquí. Sacamos el puzzle de la bolsa, lo abrimos y lo primero que nos encontramos dentro de la caja es un tapete. Un tapete con el dibujo del puzzle que tenemos que configurar. Y ese tapete lo ponemos sobre el suelo o lo extendemos sobre una mesa. Y a continuación sacamos una bolsa del mismo puzzle donde están las piezas, 1000 piezas que constituyen el puzzle. Y pieza a pieza, ahí está la gracia de hacer puzzle, pieza a pieza, vamos intentando encontrar el lugar que le corresponde sobre el tapete para finalmente construir ese puzzle. Pues bien, con este ejemplo como telón de fondo, el cuerpo etérico viene a ser como el tapete y el cuerpo físico como las piezas del puzzle que se van colocando sobre el tapete. Esto ayuda a explicar algunos elementos que la ciencia tiene hoy, hombre, no digo como incógnita, pero como algo que no deja de sorprender, como por ejemplo, por qué en el feto de la madre las células de las que hablábamos esta mañana, que empiezan por ser 2 y terminan siendo 9 billones, por qué las células van siempre apareciendo y van ocupando el mismo orden, el mismo sitio, siempre el mismo, siempre conforme una misma pauta, siempre conforme un mismo patrón. No hay nunca diferencias. Da igual que el bebé está en el feto de la madre en el polo norte que en el polo sur. Da igual que sea en el 2017, que hace 50 años, como da igual que sea dentro de 50 años para adelante. Siempre que las células van surgiendo, van ocupando la misma posición. Van dando forma a un nuevo órgano dentro del feto, siempre el mismo y siempre por el mismo orden. Y cuando se construye un dedo, cuando se construye una mano, siempre siguen el mismo orden, siempre sigue el mismo patrón. Hay sí anomalías genéticas, pero son 1 de cada 10 millones. La inmensa mayoría no se sale nada en absoluto de ese puzzle, de ese patrón. Y esa cuestión está muy planteada por la ciencia. La respuesta está en el cuerpo etérico, en ese molde, porque las células van ocupando, como las piezas del puzzle al que hacía referencia, el sitio que le van correspondiendo, siempre conforme el mismo patrón, siempre conforme la misma pauta. El cuerpo etérico da lugar así, como molde, al cuerpo físico, y tiene una interrelación entre el cuerpo etérico y el cuerpo físico. La interrelación que más me interesa destacar, aunque hay otra segunda a la que haré referencia posteriormente, la que más me interesa destacar es la que queda reflejada, también de forma introductoria, lo hablábamos ayer, es la que queda reflejada en el célebre cordón de plata del que nos hablan tantos textos sagrados. Por ejemplo, el Eclesiastés. Ese cordón de plata no es sino un flujo energético que hay entre el cuerpo etérico y el cuerpo físico. Mientras que ese flujo energético exista, el cuerpo físico vive.
Cuando ese flujo energético cesa, el cuerpo físico muere. La razón de la muerte del cuerpo físico no se halla en el cuerpo físico, se halla en que concluye la transmisión de energía, ahora veremos qué tipo de energía, desde el cuerpo etérico al cuerpo físico. Esto explica precisamente el porqué de las experiencias cercanas a la muerte, donde desde el punto de vista del cuerpo físico se han dado las circunstancias para que el cuerpo muera, pero sin embargo no se produce la muerte. Hay una muerte aparente, los médicos incluso llegan a pensar que esa persona está ya muerta, y puede ser que esté entre comillas muerto 1 hora, 2 horas, 5 horas, pero realmente no se ha producido la muerte porque el cuerpo etérico sigue en conexión a través de, entre comillas, ese cordón de plata con el cuerpo físico. Y finalmente el cuerpo físico recobra otra vez la vitalidad, recobra otra vez la vida, porque esa energía sigue fluyendo del etérico al físico. ¿En qué consiste esa energía? Lo que circula, entre comillas, por ese flujo que se denomina cordón de plata, ¿qué es? Pues la respuesta es tan simple como, yo diría, conmovedora. Es la vida. Lo que fluye es la vida, ni más ni menos que la vida. En teosofía se le conoce como el principio vital. Y ese principio vital es la vida misma, que está presente en todo. Y es lo que el cuerpo etérico transmite al cuerpo físico. Porque el cuerpo físico no tiene muchas capacidades nuestro cuerpo físico, pero no tiene la capacidad de absorber, de recoger la energía vital, el principio vital, la vida que está a nuestro alrededor. De eso se ocupa el cuerpo etérico, de eso se ocupa el doble corpóreo, que sí tiene esa capacidad. Cuando hablamos de vida, cuando hablamos de principio vital, etc., seguro que eso os viene a la cabeza un término que se conoce cada vez más, prana. El prana es la manifestación, fundamentalmente en el ámbito humano, de esa energía vital que llega a nuestro cuerpo físico gracias al cuerpo etérico. El cuerpo etérico tiene esa capacidad de recoger esa vitalidad y transmitirla al cuerpo físico, porque el cuerpo físico de per se, no puede recogerla. Y damos un pasito más. ¿De dónde recoge el cuerpo etérico ese principio vital, esa vida, esa vitalidad, y la transmite al cuerpo físico? ¿De dónde la recoge? La gran fuente es el sol, el astro rey, el logo solar. Esa es la gran fuente de vitalidad. Y también es una fuente de vitalidad importante la naturaleza en su conjunto. Cuando hoy se habla tanto cada vez más del sol, como con esos aportes energéticos se está diciendo, se está describiendo una gran realidad. Y desde el punto de vista de la naturaleza es algo que hemos compartido y que hemos comprobado todo. Da igual el estado de ánimo que tengas. Te vas a dar un paseo por un parque, te vas a dar un paseo por un bosque, y cuando terminas ese paseo estás distinto. Tu estado de ánimo se ha elevado, tu estado de ánimo se ha mejorado. ¿Por qué? Porque estás entrando en contacto con un principio vital que se manifiesta en esa naturaleza, tu cuerpo etérico lo está recogiendo y lo está transmitiendo al cuerpo físico. Y esta captación y esa fluidez, ese llevar del cuerpo etérico al cuerpo físico, es tanto más fuerte cuanto más conscientes seamos de ello. Cuanto mayor conciencia haya, más fuerte es. Para que el cuerpo etérico recoja la vitalidad procedente del sol, no hace falta buscarse un sitio muy recóndito para tomar el sol, ¿no? Por la simple calle, volviendo del trabajo a tu casa, puedes recoger esos rayos de sol. Tener en cuenta, ahora que el cielo está menos nublado, menos nuboso, que en los días nublados el sol está dando. No sé por qué la gente a veces tiene la extraña teoría de que cuando los días están nublados no le da el sol. Vamos a ver, si el sol no llegara, entonces estaríamos de noche. Simplemente hay nubes, pero esas nubes no significan que los rayos del sol no estén llegando. Están siempre llegando. Es verdad que sin nubes llegan con más fuerza, pero siempre están llegando. Y de una forma consciente podemos recogerlo. Y podemos decirnos a nosotros mismos en conciencia: nos está llegando el principio vital, nos está llegando la vitalidad, mi cuerpo etérico lo está recogiendo, lo está transmitiendo al cuerpo físico, y mi cuerpo físico se está beneficiando de esa vitalidad. Hay personas que dicen: me levanto sin ganas, estoy bajo de ánimo, no tengo ganas de hacer nada, también proceso de depresiones. Bien, la vitalidad es enormemente importante. Una persona con vitalidad es una persona que se levanta con ganas de vivir, con ganas de hacer cosas. ¿Y esa vitalidad de dónde viene? A veces la gente cree que la vitalidad viene de tomar vitaminas o que la vitalidad viene de comer. No. La comida aporta otras cosas, pero la vitalidad procede de la energía captada de
la naturaleza y fundamentalmente del Sol, que el cuerpo etérico puede transmitir y de hecho transmite al cuerpo físico. El cuerpo etérico, por tanto, es, por un lado, el molde del cuerpo físico, sobre el que el cuerpo físico va tomando posición y se va haciendo. Y tiene la importantísima función de ser el transmisor del principio vital, de la energía vital, al cuerpo físico. Igualmente, el cuerpo etérico, dicho todo de forma muy esquemática y sintética, tiene otra funcionalidad. Una funcionalidad que a los médicos, a la ciencia actual, la despista bastante. Las emociones, de las que hablaremos ahora, y el mundo mental, del que hablaremos ahora, son formas, son aspectos, son componentes nuestros que tienen autonomía. Hay una extraña percepción de las cosas de que el mundo de la emoción está ligado al cuerpo físico, y no es así. O que el mundo mental está ligado al cuerpo físico, no es así. El mundo emocional y el mundo mental son aspectos nuestros que tienen su autonomía, tienen su sitio y tienen su lugar. Y evidentemente se producen emociones en el ámbito emocional, y evidentemente se producen pensamientos y fenómenos mentales en el ámbito mental. Y es el cuerpo etérico el que transmite esas emociones y esos pensamientos, y muchas veces las emociones van al ámbito mental y desde el ámbito mental se dirigen al cuerpo físico, pero para que lleguen al cuerpo físico tienen que pasar, de hecho pasan siempre, por el cuerpo etérico. El cuerpo etérico, por tanto, no solo transmite vitalidad, sino que es el transmisor de emociones y pensamientos desde el ámbito emocional y desde el ámbito mental hacia el ámbito físico. Esa es una función fundamental del cuerpo etérico. Y esto también es una pista importante para entender que nuestro cuerpo etérico está ahí recogiendo vitalidad, pero con nuestras emociones y con nuestros pensamientos le estamos afectando, porque son esas emociones y esos pensamientos en su recorrido y en su flujo hacia el cuerpo físico tienen que pasar por el cuerpo etérico, con lo cual nuestro cuerpo etérico se ve influido por nuestro mundo emocional y por nuestro mundo mental. Y eso es también importante tenerlo en cuenta. Sobre eso profundizaremos ahora en la medida en que profundicemos también en el ámbito emocional y en el ámbito mental. Pero dicho de una forma muy breve y muy sintética. Cuando hablamos de cuerpo físico, desde la perspectiva de la constitución sextenaria, estamos hablando de dos componentes: el cuerpo físico denso y el cuerpo físico etérico. El físico denso todos lo vemos, el físico etérico lo ven muy poca gente, pero ambos tienen funciones muy importantes, y desde luego la toma de conciencia de la existencia de ambos y de cómo funcionan ambos es básico para que en nuestro desarrollo espiritual estos soportes, que son los que nos tienen más ligados a la tierra, estén convenientemente armonizados y estén realmente a nuestro servicio. Y a partir de ahí nos podemos plantear otras cosas. A partir de ahí podemos ya empezar a hablar del aspecto mental, antes del aspecto emocional, y no digamos ya de los componentes imperecederos, el alma humana, el alma universal, el atma de nuestra constitución sextenaria. Pero hay que empezar por el principio. Cuando ayer hice la introducción, una persona de las que están aquí me abordó posteriormente y como terapeuta que es, me hizo algunas referencias al cuerpo etérico, referencias que yo le agradecí mucho y que le solicité que cuando abordáramos en el día de hoy esto que estamos abordando, pues por favor tomara la palabra, eso sí, con brevedad, tomara la palabra para comentarnos algunos elementos de que en su actividad puede compartir sobre el funcionamiento del cuerpo etérico y sobre la interrelación del cuerpo etérico con el cuerpo físico. Yo se lo agradecí mucho y le pido que ahora, eso sí, por favor, con brevedad, lo comparta también con nosotros, ¿vale? Bueno, mi nombre es Manuel y compartir el cuerpo etérico ahí es muy amplio, es totalmente de acuerdo con todo lo que has dicho y entonces lo que quería compartir era que el cuerpo etérico está conectado con el cordón de plata, como tú dices, y viene a un punto de acupuntura que es bazo pancreonectino del lado izquierdo. Ahí es esa conexión. El cuerpo etérico tiene una connotación en la mujer diferente al hombre. El cuerpo etérico de la mujer es masculino, por eso es más resistente. Y el cuerpo etérico del hombre es femenino, por eso es más flojo. El hombre tiene mucha fuerza, pero es menos resistente. Entonces, otra cosa también es ese flujo de energía se ve entorpecido, como tú bien has dicho,
por lo que son los pensamientos. Los pensamientos generan emociones. Hay también en la medicina oriental hay un punto que es el yin. El yin es esa conexión de pensamientos, y ese yin se genera en el bazo, el meridiano de bazo, que para la medicina oriental es bazo solamente. Ahí se genera el pensamiento digamos que se genera de una manera que en el Jung, que llaman ellos, que es madera, que es hígado y vesícula biliar, se produce lo que es la estructura. Ahí la estructura es donde se produce la estructura del pensamiento, que tiene que estar apoyada por el Qi, que se llama, que está en los riñones, en la glándula suprarrenal. En la glándula suprarrenal se produce esa fuerza energética de vitalidad, de deseo, para generar una acción. Y esa acción sale por el Shen, que es el corazón. Es decir, abrir el corazón para que eso tenga una proyección. En el Po, que sería el metal, que sería lo que es el pulmón, que es donde el Po, digamos que es la regeneración. En el pulmón está esa regeneración celular a través del oxígeno que recibimos. Ese es un poco el movimiento de todo lo que es cuando en el hígado, en la madera, se produce un bloqueo emocional, se produce la infelicidad. Ahí es donde se produce la ilusión o la infelicidad. La frustración. Esa frustración nos lleva a otro cordón, que es el cordón con la conexión astral. Esa conexión astral es la conexión astral baja, que es la que se produce cuando nosotros ingerimos alcohol en exceso. Sabemos que el alcohólico llega a un momento que ve bichos y cosas de estas, y ahí es donde se produce esas dos conexiones. Es decir, estamos conectados a la tierra y al cielo, digamos, y nosotros estamos ahí en medio. Es mucho más largo con esto, yo creo, no sé si os sirve. Muchas gracias. También decir que el cuerpo etérico se puede comprobar físicamente. Se puede comprobar físicamente porque son 2,5 centímetros alrededor del cuerpo. Entonces, puede haber también lo que se llaman fugas en el etérico. En el etérico, cuando se produce una fuga, se puede cerrar esa fuga, porque hay muchas veces, hay casos, me acuerdo ahora mismo de un alumno que le hizo lo del campo etérico a su padre, que tenía próstata, que tenía un problema de próstata y tenía un problema y una fuga, y entonces digamos que esa noche lo todo lo que quiso, y si tuvo bastante tiempo, pues muy bien, sin ese problema. Gracias. Dentro del ámbito físico denso, físico etérico, dentro del ámbito físico, hay un campo en el que yo no voy a entrar, porque considero que en este foro no es necesario, que es todo lo relacionado con la salud y con los comportamientos saludables. Hemos hablado ya del estilo de vida, pongamos por caso, y también ahí entra de lleno todo lo que son nuestros comportamientos con relación a las enfermedades y el propio tratamiento de las enfermedades. Cada vez estamos sabiendo más al respecto, o por lo menos, o quizás estamos recordando más al respecto. Aquí en Alozaina, me daban esta mañana la información, se desarrolla dentro de no muchos días, del 9 al 15 de junio, un taller precisamente que pone en evidencia una forma distinta de tratar los tumores, de tratar el cáncer, que no tiene nada que ver con lo que la medicina oficial se empeña continuamente, ¿no? A través de la quimio, a través de estos tratamientos estandarizados. Cada vez estamos sabiendo más al respecto, cada vez estamos sabiendo más acerca de una alimentación saludable. Por cierto, permitidme que desde aquí le envíe un gran abrazo a Josep Pamiés. Sabéis que este gran ser está siendo sometido a un proceso judicial por decir simplemente la verdad. Una verdad que no le gusta a los grandes laboratorios, que no le gusta a las grandes compañías que se dedican a la matanza de animales y cosas parecidas. Y debido a ello se le está haciendo un proceso judicial injusto, donde le piden 2 años de cárcel, además de la eliminación en la red de toda referencia a sus aportaciones, que es lo que me ha llamado más la atención de la teórica condena que quieren, que es que se le borre cualquier referencia que haya en la red, porque intentan ocultar
lo que es una gran verdad, ¿no? Y bueno, pues si sirve de algo, yo digo aquí abiertamente que yo también soy Josep Pamiés. Es decir, que todo lo que él dice también lo digo yo, efectivamente. Yo recuerdo que cuando sucedió lo de San Pedro, no sé si os acordáis del señor este que se practicó con él la eutanasia. Cuando muere, porque alguien le suministra lo que hay que suministrarle para que no siguiera ahí postrado en una situación indigna, cuando alguien lo hace, se abre una investigación judicial para saber quién ha sido. Bueno, pues esa investigación judicial se paró en aquel momento porque miles y miles de personas mandamos una carta al juzgado diciendo he sido yo, he sido yo. Y el juzgado finalmente optó por archivar el caso, claro, porque se encontró con decenas de miles de personas que decían yo he sido, yo he sido, yo he sido. Todo lo firmamos y se colapsó judicialmente. Desde luego yo sé lo que podamos hacer, cuenta con nosotros, ¿no? Somos muchísimos miles los que estamos contigo y lo que decimos que nosotros también pensamos, decimos y afirmamos los mismos que él. Y aquí estamos, para lo que haga falta y apoyándolo a él. Este campo... Un abrazo. Este aplauso va para ti. Y todo este ámbito de lo que son comportamientos saludables tienen que estar también presentes cuando hablamos de esto. Bien, vamos a dar un pasito más, si os parece. Y después ya podemos abrir un coloquio. Pero vamos a entrar en un campo especialmente importante cuando hablamos de la constitución sextenaria. Y dirá alguna mente, ya va a hablar del espíritu. Pues no, lo siento, no voy a hablar del espíritu. Dirán otras mentes, del alma. Pues no, tampoco voy a hablar del alma. Voy a hablar de las emociones, que son fundamentales en el contexto de nuestro proceso espiritual. Y sé que a veces a la mente esto no le gusta, porque quiere ya quemar etapas y ya empezar a hablar, no, yo el alma, pues no. El alma va a esperar. Es momento de hablar de lo emocional. El mundo emocional lo conocemos todos, ¿verdad? ¿Quién a lo largo de su vida no ha tenido una buena tempestad en el campo emocional? ¿A que sí? Decíamos esta mañana que mientras que el cuerpo físico se mueve en el plano físico, el ámbito emocional se mueve en el plano astral. Lo que vivimos como turbulencias, como tempestades emocionales, son turbulencias que se producen en nuestro plano astral, en ese aspecto nuestro, que es el ámbito emocional. Son como distorsiones vibracionales que por las circunstancias que estamos viviendo se producen ahí. Y eso hace que nuestro mundo emocional, que nuestro vehículo emocional sufra esa tempestad. Vamos a hablar ahora de esas tempestades. Vamos a hablar ahora también de cómo atenderlas. Pero antes de ir a las tempestades, vamos a hablar de un elemento del mundo emocional también muy conocido y sobre el que la espiritualidad de todos los tiempos nos ha dicho cosas muy importantes. Me estoy refiriendo a algo tan simple como el mundo de los deseos, que también está de lleno en el ámbito emocional. Los deseos de amplia gama que tiene el ser humano. Hay algunas reflexiones que aparecen esporádicamente que nos hablan de que los deseos tienen que ser eliminados, que en nuestro proceso espiritual y conciencial hay que eliminar todos los deseos. De corazón a corazón, sin querer convencer a nadie de nada, eso es una barbaridad. Tener en cuenta que venimos hablando mucho de voluntad y los deseos son también una manifestación, tienen una interrelación, cada uno de una forma distinta, pero tiene una interrelación con la voluntad. Detrás de los deseos hay una fuerza propia que se está poniendo ahí y eso tenemos que tenerlo presente. Eso sí, lo que conscientemente tenemos que percibir es que cuando hablamos de deseos, los vuestros y los míos, los deseos se mueven, como decía hace un momento, en una amplia gama. Hay deseos de una frecuencia vibracional y deseos de otra frecuencia vibracional. Hay deseos egoicos. Esta mañana hablábamos, por ejemplo, de la codicia. Bueno, pues con la codicia se generan deseos que son claramente egoicos y egocéntricos. Hay, sin embargo, otros deseos que son deseos altruistas, que son deseos generosos. Por ejemplo, lo que acabamos de compartir con Josep Pamiés, el desearle todo, el darle nuestro apoyo, desearle todo lo mejor, es un deseo que está saliendo de nuestro corazón y es altruista, es generoso.
Los deseos que tienen esta cualidad altruística, generosa, que son de alta frecuencia vibracional. El desarrollo espiritual, desear desarrollarse espiritualmente. Este tipo de deseos, ¿cómo que hay que eliminarlos? Eliminarlos será todo lo contrario, habrá que potenciarlos. Porque además, ese tipo de deseos, aunque todavía no lo percibamos bien, tienen que ver con cualidades de nuestra alma, que se están también poniendo de manifiesto en nuestro día a día. Y hacemos muy bien, ahora profundizaré en ello, hacemos muy bien en potenciar esos deseos, porque son como plasmaciones en nuestros cuerpos, entre comillas, inferiores, perecederos, de cosas que están arriba en nuestro yo superior. Y esos deseos tenemos que potenciarlos. En cambio, los deseos de baja gama, los deseos de una frecuencia vibracional baja, efectivamente, esos deseos tenemos que irlo eliminando de nuestra vida, de forma consciente, para equilibrar y armonizar nuestro mundo emocional. Tenemos que irnos podando de esos deseos de perfil egoico y de baja frecuencia vibracional. Y lo que se nos ha dicho desde siempre es precisamente esto. Los deseos ahí están. Y ahora tú, desde tu toma de conciencia, tienes que darte cuenta que tienes deseos de baja frecuencia vibracional y de alta frecuencia vibracional. Los deseos de baja frecuencia vibracional, pódalos, venlos quitando de en medio. Y los deseos de alta gama vibracional, potencialos. Diréis, bueno, ¿y cómo se potencian? Esos deseos de alta gama vibracional, ¿cómo se potencian? ¿Hay algunas personas que históricamente nos hayan dado pistas de cómo llevarla a cabo? Pues por supuesto que la ha habido. Contamos con muchas aportaciones. Esta mañana, hablando de bibliografía, me detuve fundamentalmente en Taimni. Hay otro nombre muy importante en muchas de las cosas que estamos aquí compartiendo, desde los registros acásicos y la serpiente ígnea Kundalini de la que comentábamos esta mañana, que es Leadbeater, Beater Leadbeater. Y Leadbeater tiene un libro sensacional, también está en internet, son 2 tomos, también está en internet gratuitamente, que es La vida interna. Son muchos capitulitos cortos, muy cortos, de 4, 8, 10, 15 páginas, no más, cada uno de ellos. Y en La vida interna hay un capitulito dedicado precisamente al elemento de los deseos. Y Leadbeater recoge una sabiduría antigua y la resume. Y nos dice lo siguiente, lo que acabamos de compartir. Los deseos de baja frecuencia vibracional, pódalo, velo eliminando de tu vida. Los deseos de alta frecuencia vibracional, hay que potenciarlos. Para potenciarlos, ¿qué hacemos? 2 consejos nos da, que van en orden además, primero y segundo. El segundo, lógicamente, después del primero. El primer consejo, lo primero. Os puede parecer una tontería, pero no lo es. No lo llames deseo. Llámalo aspiración. No lo llames deseo. Llámalo aspiración. Esos deseos altruistas, esos deseos generosos, cámbiale el nombre. Para no confundirlo con los otros deseos, cámbiale el nombre y llámalo aspiración. Porque además de esa forma estarás poniendo de manifiesto en lo de aspirar a que tiene que ver con componentes tuyos superiores, que de hecho están ligados a las cualidades más puras de tu alma. Llámalo aspiración, no lo llames deseo. Podéis pensar, vuestra mente puede decir, pues valiente idiotez, ¿qué más dará llamarlo deseo que llamarlo aspiración? Pues no, de verdad, no es ninguna idiotez. Y os pongo un ejemplo. Hoy en este taller no ha salido, pero sale en muchas charlas y talleres que comparto. Me gusta decir, a los problemas nunca los llames problemas. Que esa palabra desaparezca de tu vida. Y llámalo experiencias, oportunidades. Simplemente. Y la mente puede decir, qué idiotez. Si es un problema, es un problema. ¿Qué más da que en lugar de llamarle problema, lo llame experiencia, oportunidad? Bueno, pues os invito a que hagáis la prueba. Y veréis que el cambio es tremendo. Son cosas totalmente distintas. La situación es la misma, exactamente la misma, la que sea, yo que sé, la que sea. Problema económico, problema familiar, problema sentimental, problema de enfermedad, lo que sea, da igual. Pero el simple hecho de eliminar el término problema y llamarlo experiencia, oportunidad, ¿qué es lo que realmente es? Todo lo que tenemos en la vida son experiencias, oportunidades que impulsan nuestro proceso conciencial y nuestro proceso evolutivo. El simple hecho de cambiarle el nombre hace que tu actitud sea distinta.
Cuando decimos que estamos ante un problema, nos estamos poniendo a la defensiva. Es como si ese hecho, esa situación, pesara y nos estuviera tirando para abajo. En cambio, cuando le quitamos el calificativo, la denominación de problema, y lo llamamos experiencia oportunidad, nos subimos. No, esto es una experiencia oportunidad, voy a vivirla, voy a aprovecharla. La situación es la misma, pero el simple cambio de denominación cambia radicalmente el escenario. Comprobarlo, os invito a que lo comprobéis, y desde luego que funciona porque está lleno de lógica, está lleno de sentido común. Pues bien, en el caso de los deseos y la aspiración se produce algo semejante. Llámalo aspiración, porque está poniendo de manifiesto que es algo que se está relacionando con lo que tú realmente eres desde el punto de vista álmico y espiritual, y que tú estás aspirando a que se plasme en tu vida, que se haga real en tu vida cotidiana. Llámalo aspiración. Y a partir de ahí, este era el primero de los dos elementos que nos aconseja Leadbeater, a partir de ahí el segundo elemento. ¿Cuál es el segundo componente? Pues que esa aspiración se haga realidad. Es decir, que la aspiración no se quede en aspiración, sino que se convierta en realidad.